Amables amigos, aquí estamos nosotros. Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Nosotros, como de costumbre, contentos. El saber que contamos con el privilegio de su sintonía a esta hora de la mañana de este jueves. Es el jueves día 26 del mes de abril del año 2018. Hoy es el día de las secretarias, según el territorio, según nuestra legislación, ¿verdad? Sí, hoy es día 26 de abril, día de las secretarias. Nosotros, gracias, les damos siempre por su sintonía y aquí estamos para compartir con todos ustedes entrevistas, comentarios, opinión, noticias, deportes, todo con lo principal que ha acontecido aquí en el país y el resto del mundo. Nosotros nos reunimos para compartir junto a ustedes estas 2 horas hasta las 8 de la mañana, todo este equipo. Y siempre de inmediato los buenos días a Santiago Cuesta Curi. Buen día, mi hermano. ¿Cómo va todo? Bueno, no, hay muchas cosas, pero primero gracias a Dios, a su Hijo Jesús, por permitirnos cada mañana, tanto a mí como a Henchi, a Carlos, y a ustedes, amables televidentes. Es el poder de Dios y de su Hijo Jesucristo, quien nos ayuda a poder estar todas las mañanas con ustedes aquí de lunes a viernes, por su espacio, Primera Hora. Henchi, hay muchas cosas, y de la cual tú y yo hemos estado tratando a veces cuando nos juntamos fuera de aquí. Que Henchi y yo somos 2 viejos estudiosos que vivimos siempre rebuscando, pero somos conocedores por la cana y la edad de darle seguimiento a los hechos y a la historia. Que dicho sea de paso, Henchi, los hechos y la historia nacen y quedan marcados en el libro más vendido en la humanidad, que es la Biblia. Y el más conocido. Y el más conocido en todos los idiomas del mundo. Así es. La Santa Escritura. Y el cual está hecho ¿de qué? De historia, de hechos que sucedieron. Y con lo cual está la concesión del mundo, porque hay un Viejo y un Nuevo Testamento. ¿No es así, Henchi? Sí, antes y después de la antes llegada, y después, antes de Jesucristo y después de la llegada de Jesucristo. Así es. Hay grupos que se rigen por lo de antes y hay otros que se rigen por lo después. Así es. Entonces, tú tienes que la Biblia te marca 4 cosas importantes en el comportamiento de la humanidad y lo deja establecido de que es de esa concesión. La Biblia te marca la duda, Henchi, la negación, la desconfianza, la traición. Te lo marca. La duda está desde la concepción del mundo. Así es. Que hay duda de que la gente, hay un grupo de gente que cree que no existe Dios. Así es. Y tiene su duda. Pero hay otros que entienden que la traición, cuando un ser humano hace una traición, te dice, ese es un Judas. Ese es un Judas, sí. Sí, porque lo extrapola. Lo extrapola. Sí, porque tú dices, bueno, ¿de dónde nace en el pensamiento del ser humano que hubo una gran traición? La de un apóstol. La de un apóstol. Que vende a Jesucristo por 30 monedas. Por 30 monedas, así es. Entonces, hay una concepción en el mundo de que cuando a alguien le falta al otro, ese es un Judas. Como cuando el hombre le es infiel a la mujer, así es, o la mujer le es infiel al hombre, así es, o los hijos le son infiel a sus padres. Ahí está la traición de quién. ¿A dónde viene la mente de la gente? Sí, a Judas. Pero cuando la gente, alguien te niega, que tú no piensas en Pedro. En Pedro. Me negarás 3 veces al cantar el gallo. Al cantar el gallo. Y así fue. Y así fue. Entonces la gente se mandó corriendo gritando, dijo, óyeme, pero increíble. Ey, tú eres uno de los, no, yo no soy de él. No, yo no soy. Yo no participaba con él. No. Está fuerte. Está fuerte. Sí, y lo negó. Y lo negó. Entonces hubo otra duda en los apóstoles también. ¿La de quién? La de Felipe. Sí, que le dice, enséñalo al Padre. Y entonces Jesús le dice, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, Felipe, claro, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por mí. Sí, yo soy la vía. Pero ¿quiénes son los que tienen esa duda? Los apóstoles que Jesucristo eligió.
O sea, los que andaban con él. Para que sean sus más cercanos Sus seguidores más cercanos y colaboradores. Y colaboradores y fieles a lo que él fieles hace. A sus principios y a lo que predicaba. Y entonces, ¿dónde viene la desconfianza? También en uno de los apóstoles. Sí. ¿En cuál? ¿Cuál es? Hoy al final, Santo Tomás. Ah, Santo Tomás, sí. Dice, pero, oye, yo Sí. dije que iba a ser muerto y se resucitará al tercer día. Tú tienes la duda y la desconfianza que soy yo. No, Ven acá. Yo tengo que ver eso. Uy, yo tengo que ver eso. Yo tengo que ver. Una desconfianza del Claro, carajo. claro. Entra tu mano aquí en el costado. Sí. Y mira mis manos, los clavos, mira mis pies. Oye, qué desconfianza. A los que andaban con él. Fíjate el nivel de desconfianza que está descrito en la humanidad como una historia repetitiva. Porque yo he relacionado la historia de la humanidad de la Biblia con la historia del comportamiento de la gente, extrapolándolo de que eso es normal, duda, traición, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en el aspecto de la desconfianza que existe en el país, en términos políticos, social y económicos, en todos los sentidos, se basa uno a la desconfianza que existe entre los mismos responsables de lo que hoy se vive político, social y económico. Sí, correcto, en el país. Sí, entonces, para que la gente pueda entendernos, ¿por qué nosotros analizamos la desconfianza sobre la base de los hechos? Dice en uno de los escritos con relación a la desconfianza, Henchi, de que la desconfianza es una emoción negativa que implica inseguridad sobre las acciones futuras de otra persona. Así es. O sea, fíjate lo que es la desconfianza. Es una inseguridad a las acciones de otra persona. Ya mira por dónde va. Sí, sí, así es. O sea, yo tengo una inseguridad negativa de que tú vas a hacer lo que me dice. Sí. Que yo no confío. Yo tendría que ver eso. Yo tendría que ver eso. Yo tendría que ver eso. Si es verdad que tú vas a hacer eso. Sí, es que es verdad que tú vas a hacer eso. Entonces, otra de las acciones dice que cuando la desconfianza se instala en una relación, cuando esa desconfianza ya es parte, se instala, sí, como que se apodera de una relación entre dos personas o entre un grupo, es muy difícil recuperar las sensaciones perdidas. Eso es. Y eso lo vemos cuando la infidelidad del hombre y la mujer se genera en el hogar. Así es. Terminan divorciándose, sí, así. separándose y en otros casos, lo más lamentable, en los ya conocidos feminicidios. Así es. Porque cuando se instala esa desconfianza, recuperarla, esa sensibilidad de recuperar que yo creo en lo que tú me dices, se pierde. Así es. Y eso se vivió en el PRD, en los años de Peña, de Jacobo, Salvador, don Antonio. Y después lo complementaron a Atuey, Miguel e Hipólito. Se instaló la desconfianza, ya nadie creía en nadie, al extremo que Atuey fue a fundar un partido, Hipólito se fue con Abinader y instalaron otro partido, y Miguel está en el PRD. Se generó una desconfianza. Ahora, ¿qué pasa en el Partido de la Liberación Dominicana? Que muchos no quieren reconocer o entender que cuando se instala esa sensación de desconfianza, poder recuperar la confianza perdida resulta difícil, no imposible, pero lo difícil se convierte en imposible. ¿No es así? Sí, claro, lo difícil se convierte en imposible. Claro. Entonces, la misma confianza que había entre Leonel y Danilo en 1996, donde Leonel fue presidente de la República y Danilo Medina, su secretario político de gobierno, se pasaron los 4 años juntos. Y después Leonel apoyó a Danilo a que fuera el candidato
a presidente en el año 2000. Así es. Y después del 2004, Danilo fue jefe de campaña otra vez para que Leonel volviera en el 2004. Y volvió. Y volvió a ser Danilo en el gobierno de Leonel secretario de la presidencia. El mismo cargo que tenía 96-2000. Pero en el 96-2000 él completó el cuatrenio. Hasta fue candidato a la presidencia. Pero en el 2004, 2006, 2008, él no completó. ¿Por qué no completó? Porque desde que inició el nuevo gobierno de Leonel en el 2004, ya por el año 2005, comienzo del 2006, empezó Félix Bautista, que es a quien se le acusa, de llevar a las inauguraciones de Leonel Fernández la reelección presidencial. Y Danilo empezó a reclamarle a Leonel que eso no estaba bien, porque al parecer habían ciertos acuerdos entre Leonel y Danilo Henchi de que en el 2008, aunque existía la reelección, correcto, el candidato iba a ser Danilo. Así es. Eso es lo que ellos mismos alegaban. Pero eso no sucedió y se incrementó entonces la reelección presidencial por parte de Félix Bautista en las actividades de inauguración del presidente en ese entonces, Leonel Fernández. Al extremo que el 6 de noviembre del 2006, día de la Constitución de la República, en San Cristóbal se instaló un vuelve y vuelve de Leonel. Ya ahí se rebosó la copa. Se dice que en agosto de ese mismo año Danilo había puesto su renuncia, pero habían vuelto a un acuerdo, se habían sentado Leonel y él, y todo se había subsanado. Pues ahí ya no hubo más acuerdo. Ya 2 días después, creo que el 8 de noviembre, Danilo renunció del cargo de secretario de la presidencia y se fue a su oficina particular para iniciar su proyecto presidencial. ¿Qué pasó después de eso? Que se generó una desconfianza entre Danilo y Leonel. Danilo sale del gobierno, a Leonel no le gustó, pero a Danilo no le gustaba lo que estaba viviendo. Entonces había una desconfianza. Bueno, pues para los que no creen y quieren seguir incrédulos y no siguen la historia, yo le voy a narrar algunas cosas, Henchi, con relación después de la salida de Danilo en el 2006 del gobierno de Leonel. ¿Qué generó tanta desconfianza? Bueno, Danilo fue y se sometió a que hubiera una primaria en el partido al año siguiente, en el 2007. ¿Y qué pasó ahí? Que Leonel utilizó todo el poder del Estado y aplastó a Danilo en la convención. Por eso nadie le sorprendió que Danilo dijo, después de esa convención, me venció el poder del Estado. Lo dijo públicamente, pero tampoco podemos olvidarnos que durante el proceso de esa campaña interna, Leonel Fernández llegó a decir que el grupo de Danilo le tenía un palo encebado y que la antorcha, refiriéndose a la presidencia, a la ñoña, no se arrebataba. Y que él era el dueño de la antorcha. ¿Y quién tenía que pasarla? Y él era quien tenía que pasarla. Y todo eso se lo dijo a Danilo Medina. No fue a los precandidatos que habían. Incluso cuando hubo más precandidatos fuera de Danilo, Félix Bautista aconsejó a que tenían que renunciar. A José Tomás, yo recuerdo, y a todos los que aspiraban, Domínguez Brito, todos tuvieron que echar para atrás. Radamés Segura. Radamés Segura. Bueno, algunos fueron destituidos. Entonces, ¿dónde se agudiza más? Ustedes recuerdan que en el 2008 se decía que Danilo estaba traicionando. Decían los leonelistas. Y Danilo tuvo que enseñar el voto, violando la ley electoral, para que se entienda que él estaba votando por su partido y por Leonel Fernández. Hasta eso llegaron.
Y Danilo se sentaba en el comité político cuando iba al frente de Leonel. Y en el 2011, todos sabemos que en el 2010 se modificó la Constitución y Danilo no estaba de acuerdo. Se impuso el poder porque Leonel no podía ser jubilado, porque Leonel estaba con una Constitución que decía nunca jamás, y que en el 12 ya él se iba para su casa y se iba a andar o a ser miembro de un organismo internacional, pero no podía volver a ser presidente. Y se modificó en el 2010. Y de ese grupo, el grupo de Danilo no estaba de acuerdo. Sin embargo, se aceptó. Para el 2012, en el 2011, Leonel llevó 2 millones de firmas que se le endosaba al partido. ¿Y cuál era la razón de esa firma de Félix Bautista y ese grupo? Que Leonel pudiera ser candidato en el 12. Pero el comité político, en ese entonces, con aspiraciones la mayoría, frenan a Leonel. Tanto así que hasta la esposa de Leonel, quien era la primera dama y quien aparecía en las encuestas, lo hicieron firmar una carta donde ella tenía que renunciar a esas aspiraciones. Ahí no había desconfianza entre el grupo de Leonel y de Danilo en todo este proceso. Y cuando Danilo ganó la convención, Félix Bautista no se adelantó y dijo que la candidata a la vicepresidenta era la doctora Margarita Cedeño de Fernández, sin haberlo anunciado el candidato. Y quien lo anuncia es Félix. ¿A quien le atribuía la condición de...? Sí, a quien le atribuía la condición el partido. De tener que decir quién era. De tener que decir, era nada más y nada menos que al candidato. Hoy Félix Bautista no fue que lo anunció. Se adelantó. Se adelantó. Pero Danilo tenía otro candidato que no era Margarita, para que ustedes lo sepan. El candidato de Danilo era Domínguez Brito. Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito. Para poder aglutinar el Cibao. Sin embargo, el grupo le impuso a Margarita. ¿Y después qué ha pasado? Danilo se elige cambiando la Constitución. Y había confianza entre el grupo de Leonel y el grupo de Danilo en el 2015. No había confianza. Entonces, en la actualidad, ya vamos por 12 años de desconfianza, desde el 2006 hasta el 2018, entre ambos grupos. La ironía de muchos de que se pondrán de acuerdo, bueno, todo es posible, pero de la generación de desconfianza entre uno y otro, se ha venido agudizando. ¿Por qué término, gente? Por el término de que yo he escuchado, y todos lo hemos escuchado, nadie lo puede esconder, de que en el 2011, 2012, un sector de Danilo decía que si no apoyaban a Danilo, el grupo de Leonel iba a ir preso por la administración pública. Y eso era en los pasillos, eso era la clara, que se decía eso. Y Leonel Fernández dijo en Nueva York, ahí están las grabaciones en las redes, que él tenía que invertir 40.000 millones para que Danilo pudiera ser presidente, por el posicionamiento que tenía Hipólito Mejía correcto, en ese momento. Y después que se terminó, no se habló de un déficit de 180.000 millones. Y un sector decía que eso fue lo que se gastó para que Danilo fuera presidente. Un sector de Leonel Fernández decía eso. Por eso cuando Henchi va a San Juan en la primera actividad de Danilo Medina, me gustaría que él diga que él escuchó allá en esa primera actividad de Danilo Medina. Danilo había recomendado a sus seguidores, a un grupo de organizaciones y sus acólitos en San Juan, de que prepararan un dossier con las principales necesidades que tuviese la población, y claro está. La provincia. Claro, eso se entendía, porque era un candidato, un presidente de San Juan de la Maguana. Entonces se entendía que tenía que haber una correspondencia y ciertamente mandaron a hacer ese dossier. Fue algo muy voluminoso, ¿entiendes? Le dio miedo. Y cuando Danilo le entregan eso, y dice Danilo, pero
Pero hay muchas cosas. Y más a mí que me han dejado un maletín lleno de facturas y de recibos y de facturas. ¿Refiriéndose a quién? Como dice, yo no tengo nada. O sea, para resolver esto, yo no tengo nada. A mí no me han dejado un centavo. Como dice, a mí no me han dejado nada. Para yo hacer todo esto que me han entregado aquí. ¿Y a quién se refería él? A Leonel Fernández, que fue que le antecedió. Que él antecedió. Entonces, yo estoy escuchando, Henchi, y por qué nosotros hablamos aquí recientemente de la confianza y ahora estamos hablando de la desconfianza que existe entre los dirigentes de los partidos políticos hoy en día. Hoy no hay una desconfianza entre Leonel y Danilo en cuanto a las primarias abiertas y cerradas. El presidente de la República entiende que las primarias tienen que ser abiertas y simultáneas. Y el presidente del PLD, de su mismo partido de gobierno, entiende, y sus seguidores, que tienen que ser cerradas. Y hay un impasse en el Congreso. Tienen confianza entre ellos. Para que exista confianza, tiene que haber compatibilidad de criterios. Ajá. Si no hay compatibilidad de criterios entre esas dos fuerzas, ¿hay desconfianza? ¿O no es acaso la desconfianza lo que nosotros acabamos de describir? Así es. Cuando la desconfianza se instala en una relación entre personas, es difícil recuperar la sensibilidad perdida. Usted a su edad, su experiencia, y usted que nos está viendo y escuchando, puede entender que la sensibilidad perdida de la desconfianza que existe entre los partidos políticos y sus dirigentes, y en este caso, en el partido de gobierno y sus dos principales líderes. Bueno, es una situación realmente difícil. No es que resulta que sea imposible que se pueda lograr, pero para que eso se logre también lleva tiempo. Lleva mucho tiempo para poder lograrse nueva vez una confianza, recuperar la confianza. Eso lleva tiempo. Y la historia te ha enseñado que el tiempo ha podido subsanar las heridas. Si hace más de 2000 años que Jesucristo fue crucificado y todavía esa herida no ha sido subsanada. No se ha subsanado. En más de 2000 años. En más de 2000 años. La herida, la cicatriz. 2018 años. Y todavía. No, todavía persiste. Eso entonces, sí, puede subsanarse. No, eso está difícil. ¿Tú crees que la desconfianza que hay en el país, en las instituciones del Estado y en el comportamiento de los políticos es poca? Eso lleva, puede subsanarse, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Crees? Mucho tiempo. ¿Tú piensas que la sociedad cree en los congresistas? No, de ninguna manera. No. El nivel de desconfianza que existe. No. Y el rechazo de la población. Y el rechazo. O sea, cuando la gente te rechazan es que no quieren saber de ti. Y eso es grande ya. Cuando se llega ahí, que no se quiere saber de ti. Yo te voy a hacer podría hacer un chiste. ¿Pudiéramos llevarlo a eso? Puede, Danilo se sienta y se sienta Leonel. Detrás de Leonel está, vamos a suponer, Medina y Medina. Y detrás de Danilo está Mejía o Mercedes. ¿O qué es? El gordo. ¿Tú crees que Danilo aceptaría que le pase una copa de agua Medina y Medina en este momento? No, pero y el bebé se o el otro. No. ¿Se la bebería? No. ¿Eh? No. ¿Qué tú crees? No, ¿cómo no? ¿En este momento? No. ¿Se la bebe? No, es que eso, no es que no hay condiciones, tú sabes que para que eso sea. Si lamentablemente ese gesto no se puede aceptar. Esa nobleza, esa cortesía. Esa nobleza. No se puede aceptar. ¿Cómo? Hoy tú ves a esa gente. No. ¿Tú piensas que no? No. O que lo invite a comer. A comer o a un postre, una cosita. Sí. Pero no.
Si vamos a comer, yo traigo lo mío. Ajá. Yo traigo lo mío, sí, y tú lo tuyo. Si van a un sitio A compartir. a compartir. No, yo traigo lo Carlito, mío. tráeme mi comida. Sí, sí, Y Medina, tráeme la mía. sí, claro. No es que, Ahí no hay camaradería. no, aunque sea en la casa de ambos. No, yo voy a comer a tu casa, pero yo voy a llevar mi comida. ¿No te atreves a comer la que te sirve? Ajá. No. Es duro. Es que eso está demasiado fuerte ahí. La de confianza es dura. No, es que no se cree. Esa gente no. Oye, esa es la lucha de poder que hay ahí. Es fuerte, ¿no? No, eso no se cree. No hay condiciones Y para la creer. gente cree que eso es suave. No. Que se van a entender. No. Bueno, yo digo que sí, que se entienden. Ujú. Pero uno dice que primero es abierto y otro dice que Primero es cerrado. cerrado. Vamos a ver quién cede de los dos. Ahora, O quién se impone. yo te concluyo diciendo, con este problema de la desconfianza en los partidos y en la situación que ha emergido con relación a las primarias abiertas en el Congreso. Ya el primer round lo ganó el presidente de la República en la Cámara del Senado con su aprobación. Ahora se entrega en el día de hoy a la Cámara de Diputados. Si en la Cámara de Diputados, dependiendo de lo que suceda, si sucede lo mismo que en el Senado, ¿a quién se está derrotando? A Danilo Medina. No, si sucede lo mismo del Senado. No, a Leonel Fernández. ¿No, verdad? Claro. Si sucede lo mismo, Claro. aunque se alegue que se compraron, pero si sucede de la manera que suceda, aunque sea con compra y venta, dentro de la Cámara de Diputados, hay una derrota para Leonel fuerte. Y si los diputados votan contrario, Se invierte el asunto. ¿para quién es la derrota? A Danilo Medina. ¿Y cuál sería entonces el papel que va a imperar en el PLD cuando Danilo pierda en la Cámara de Diputados? Que lo dejan solo en la presidencia. Así es. Eso es una señal de que no tiene poder ya y de que el próximo presidente lo va a hacer Leonel Fernández. Sí, así es. Entonces va a comenzar El abandono del barco. el abandono del barco, A tirarse todo el mundo. a tirarse todo el mundo. Por eso es que yo quiero que la gente entienda que lo que está en juego en la Cámara de Diputados no es la ley de partido, no es la aprobación de primarias abiertas o cerradas, es quien se queda en el Titanic y quien se tira del Titanic. Ahí es que está todo, que no lo vea la gente como un paso de perder un proceso dentro del Congreso con esta ley de partidos políticos. Fíjense lo que le estoy diciendo. Fíjense que los partidos fueron a visitar al presidente de la Junta Central Electoral y este se destapa diciendo, atemorizando a la población, porque eso es atemorizar al país. Yo no digo que sea mentira, pero en medio de esto que existe, hablar de 5,000 millones de pesos, un país en crisis, para ser invertido en primarias, eso atemoriza a cualquiera. ¿Tú no crees? Sí, así es, ciertamente. Entonces, Más un país que no tiene recursos. óyame, Que con 5,000 millones de pesos se resuelven muchas cosas, muchos sectores en este país. se resuelve el país entero. Así es, con 5,000 millones, sin embargo, invertirlo en eso. Bueno, Y se habla entonces de 9,000 millones, que sería la totalidad de las 3 elecciones. Porque entonces había una primaria, una dirigencia partidaria. había una de congresual, Sí, que es en febrero, correcto. y entonces había la presidencial. No, la municipal, en febrero, y congresual y municipal y presidencial en mayo. En mayo. Así es. Entonces estamos hablando de 3 procesos. Sí, no, pero eso es como que está descabellado. No sé si se midió todo eso. No, parece como que después uno involucrándose en eso no se ha dado cuenta que, óyeme, pero que eso, pero que eso no puede ser. Está difícil, ¿eh? Es una situación que aunque la gente no quiera entender la razón del índice tan elevado de desconfianza que está generando la política en el país, no es tan sencillo
Fíjate cómo los propios actores, propulsores de la desconfianza en el sistema, están haciendo causa común. Y cuando los enemigos se unen, Sí, la cosa es grande. la cosa es grande. Bueno, es fuerte eso. Así es, sí. Cuando los malos se unen, es grande. Como decían, mansos y cimarrones. Vamos a decir, Están yendo a la Junta. sí, eso. Bueno, yo creo que una cronología más exacta de los últimos 12 años del PLD no puede ser. Ahí está todo lo que ha pasado. Lo que ha generado esta situación. Exacto. Fíjense, nosotros habíamos hablado aquí sobre la encuesta nacional de migración que había hecho UNICEF y Plan Internacional. Perdón, solamente esta encuesta que había hecho, la encuesta de inmigración que se había hecho aquí en el país. La encuesta de Frank Cáceres. Y me ha llamado poderosamente la atención el hecho de saber que esta aureola de falta de credibilidad de la población ante esta encuesta producto de lo que la gente percibe en las calles. Básicamente nosotros que estamos aquí en la capital de la República y que sabemos de antemano la presencia de extranjeros en el país, unos en condición de regularidad y otros de irregularidad, de ilegalidad. Y son muchos los sectores que se han pronunciado con relación a eso, fundamentalmente en la más notable de todas, que es la migración haitiana. Hay muchos haitianos que están regularizados en el país, pero la inmensa mayoría no. El otro día pasaba yo por una calle y venía al programa y esperando que cambie el semáforo, pude contar 9 parados en una esquina. 9 a las 5 de la mañana. Solamente en esa esquinita, 9 a las 5 de la mañana. Casi nada. Y yo decía, digo yo, pero señores, pero eso es increíble. Los propósitos que tiene mucha gente en este país de desinformar, de pretender desinformar a la gente, algo que les resulta difícil lograr. Porque es muy diferente algo que tú plasmes numéricamente en un papel que lo que la gente percibe con su vista. Es imposible eso. Y resulta que para cambiar nuestro tema de los haitianos, para irnos a los venezolanos, el mismo embajador de Venezuela en el país, el señor Ali de Jesús Uzcategui, ha dicho de que lo que la encuesta tiene que ver en la presentación numérica con la cantidad de venezolanos aquí en el país, no es así. Él desmiente esa información que da la encuestadora en torno a la cantidad de venezolanos que hay aquí en el país. Dice el señor Ali de Jesús que en el país se han quedado en condición irregular más personas de lo que dice la encuesta nacional de migración 2017. Él dijo que alrededor de 30,000 venezolanos se han quedado ilegales, se han quedado en el país y que no tienen datos de sus paraderos. En la encuesta nacional de migración del 2017 se detalla que la migración venezolana se incrementó en 3,434 personas en 2012 a 25,872, lo cual implica que el volumen se multiplicó por más de 7, representando una tasa en el país de aproximadamente un 25%. Entonces, dice la encuesta nacional de migración
que no aquí en el país, que es muy mínima la presencia de venezolanos. Y hoy el mismo embajador donde dice que hay aproximadamente unos 30,000. Que esa cantidad que dice la encuesta se ha multiplicado por 7. Entonces uno dice, por Dios, pues ¿dónde van a meter a esa gente la cara? Por eso es que cuando la población le presentan esos datos fríos, la gente no lo cree. Porque es muy diferente tú mirar que te presenten unos datos manipulados. ¿Cómo deben estar la cara de esa gente? Ahora, el mismo embajador de un país diciéndole, no, esa no es la realidad, ni se aproxima a lo que ustedes dijeron ahí en esa encuesta. Andamos, por tanto, y esto se demostró cuando se hizo el plebiscito en Venezuela, que fueron a votar los que estaban aquí y que tenían derecho a votar, aún estén ilegales en el territorio, pero fueron. Y la cantidad de personas que ahí votó, solamente ese evento, desmiente la encuesta. Y sin embargo, fíjense. Entonces, cuando uno le dice a esta gente de los haitianos, el grupo que está encargado de coger cuarto del gobierno para hacerle creer a la sociedad otra cosa, y los comunicadores que están en eso, que se han dedicado a eso, a desinformar a la gente. Lo bueno del caso es que la gente sabe quiénes son. Por eso no le creen nada de lo que dicen. Saben que cuando dicen algo hay un interés, hay cuarto en el medio, algo hay. Y sin embargo, fíjense eso. ¿Por cómo me pueden decir a mí que aquí en el país hay aproximadamente 500,000 haitianos? Por 500,000 casi veo yo diario, recorriendo la capital de la República. Y se atreven en una encuesta a decir eso. Pero qué bárbaros son. Una situación que debe llamar poderosamente la atención a las autoridades es la encuesta que ha hecho UNICEF y Plan Internacional, que en el día de ayer quería tratárselo. En lo que tiene que ver a una serie de informaciones que alusivas a cuando en el sur la cantidad de niñas que a temprana edad comienzan a tener relaciones sexuales, o sea, a prostituirse, cuando tienen que hacerlo sobre la base de tener que aceptar dádivas y prebendas a señores mayores, que muchos de ellos, más de un 25%, ha dicho que ha tenido relaciones con señores mayores de más de 15 años. Y lo hacen obedeciendo a la satisfacción de una necesidad. No hay oportunidades en la frontera. No hay bajo ninguna circunstancia una perspectiva que le pueda decir a una niña o a un niño, porque solamente se midieron las niñas, pero hay que ver los niños también, que son violados, porque no solamente se queda en el carácter exclusivo de las niñas. No, hay que buscar también, hay que hacer un estudio con relación a los niños, que son violados aquí en el país a muy temprana edad, por gente de su entorno generalmente. Entonces imagínense, esas niñas se prostituyen y saben esos hombres que tienen algunos chelitos que le pueden regalar 300, 500 pesos, y las madres o los padres, ambos, entonces deciden tratar de aceptar y de legitimar esa práctica de esa niña, porque ella es la persona que en un momento determinado puede llevar algo para la comida en la casa, o para que ella vaya a la escuela, o para que se compre su zapatilla o su celular y su cosita, y los papás se hacen indiferentes a todo eso. Entonces, las niñas tienen que ir a su salón, y entonces encuentran a tipos que le dan sus cheles para ellas ir al salón, porque las niñas hoy ya a temprana edad están en el ambiente de que deben ir al salón, porque la amiguita va al salón y ella tiene que ir al salón. Ahora, ¿quién le va a dar el dinero del salón? ¿Su papá, su mamá? No pueden, no tienen condiciones económicas, tienen que prostituirse. Y desde muy temprana edad, que eso es lo peligroso. So pena de aquellos embarazos, y so pena también de que muchos padres, conociendo esa situación, tienen la vieja cultura
de tener que entregársela, como dice el pueblo, a ese adulto para que se case con ella. Y al cabo de cierto tiempo él la bota, pero ella se casó, porque esa era la cultura de antaño. Yo recuerdo eso en San Juan Pequeño y en Jarabacoa, de que se la entregaban. Ah, no, tú tienes que casarte con ella. El hombre lo que hacía era, sí, ¿verdad? Se casaba, le buscaba una piececita, le compraba una estufita, una cosita, y la metía ahí. Iba de cuando en vez. Pero al cabo de cierto tiempo la mandaba para su casa, y ya como dice la muchacha se declaró. Ya ella tuvo un paso. Sin embargo, no saben desde el punto de vista del desarrollo integral de esa niña lo que eso significa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Esa es una muestra que se hizo allá en Enriquillo, donde hubo la gran presencia de los resultados de esta encuesta. Yo creo que la población en sentido general tiene que prestarle atención a eso, porque eso no solamente es exclusivo del sur, se da en todas las regiones del país. Incluso aquí en Santo Domingo uno conoce niñas que saben que sus padres no pueden darle nada de lo que desean y sin embargo tienen todo lo que quieren. ¿Y sobre qué base es? ¿De estar pidiendo en la calle? No, no la ve. Pero sí la ve bien encopetadita, y sus celulares, y sus vestidos, y sus jeans, y sus pantaloncitos cortos, y sus uñas, pero que eso tiene que salir de un sitio. Y el papá y los padres se hacen indiferentes a eso. Tiene que saber de dónde sale eso, por Dios. Y entonces, si está con usted en su casa y usted ve su asiduidad con los varones, tiene que darse cuenta que su hija se prostituyó, se está prostituyendo. Entonces, el gobierno dominicano, las entidades, las organizaciones sin fines de lucro, deben hacer lo posible de seguir estudiando eso para nosotros conocer la realidad. Y si algún día hay algún proyecto político futuro confiable de la que habla Costa Curi, entonces que le haga frente a eso, porque a la sociedad dominicana hay que salvarla, sobre todo su futuro, que son esas niñas y esos niños tan vulnerables que tiene la sociedad dominicana, y los padres que tienen que poner atención a eso, porque bajo ninguna circunstancia ese tipo de situación puede ser posible en una sociedad que se hable que crece cada año puntos importantes en su economía, pero que no se puede redistribuir hacia la población. Y entonces se le habla de desarrollo, se le habla de bienestar, y el desarrollo y bienestar está también matizado ante las oportunidades que tenemos que tener los seres humanos como una forma de no tener que caer en situaciones de esta naturaleza. Y sobre todo los adolescentes de nuestro país. En tal sentido que yo quiero humildemente llamar a toda la población y al gobierno central a que le prestemos atención a esto. Que si es verdad que pensamos en el futuro de la sociedad dominicana, tenemos que hacer lo posible, descifrar nuevas esperanzas hacia la población dominicana para que nuestras niñas no sigan engrosando la cartera de aquellas que forman parte del catálogo de la profesión más antigua de la tierra, que no es nada halagüeña. Y eso da mucha vergüenza. Que a pesar de que somos de los países de Latinoamérica que importamos más prostitutas, que también sea la República Dominicana la sede a temprana edad de esas futuras prostitutas. Porque cuando una niña vende su cuerpo, sabe que consigue su cuerpo para que le den 200 pesos para ir a un salón, ella sabe que está vendiendo su cuerpo. Y cuando necesita un pantalón, le va a vender su cuerpo a otro, y con eso lo que está haciendo es prostituyéndose. Y así cada una de las cosas que aspira y desea tener, vende su cuerpo a cualquier hombre, sin importar la edad, sin importar el estatus, para ella conseguir lo que quiere. Y al final, al cabo, nos sorprendemos de que es una prostituta. ¿Pero y por qué? Hay que sorprenderse si eso es lo que ella ha podido hacer desde temprana edad, ante la indiferencia de los gobiernos y de las autoridades, como también de la sociedad en sentido general, que eso como que le resulta indiferente. Y eso es muy lamentable. Mira, Henchi, si hay una razón de este matutino Primera Hora, se basa en eso mismo, en lo que es la problemática social, política y económica, pero lo más social, sobre todo en nuestro país. Esta descripción que hace Henchi, ambas, la de la problemática haitiana, que todos conocemos y que muchos quieren ocultar, y esta amarga situación de nuestras niñas, de nuestras mujeres,
Resulta muy fuerte ver la situación que encaran las niñas hoy en día en la República Dominicana y el alto índice de indiferencia que presentan autoridades en todos los sentidos. Los mismos programas de televisión incitan a la niña a la prostitución y son permitidos. Esos programas de diversión que presenta la pantalla dominicana, usted ve no a niñas, usted ve a la juventud, usted ve a nuestras mujeres, la vestimenta que llevan y la competencia de las llamadas megadivas. ¿Y cuál es el estatus de la mayoría de esas mujeres, sin querer discriminarla, pero sí hay que enfocar la realidad? Porque cuando uno enfoca la realidad, se quiere malinterpretar en discriminación y sobre todo en golpear a la mujer. Es cierto que lo que la mujer hace es una consecuencia de lo que el hombre la obliga. Y el hombre es el más dañino en este caso, más que la mujer. Porque un hombre de 40, 50, 60, 70 años, que vaya a una provincia a prostituir una niña por el hecho de apoyarse en la necesidad de ella y de que ella tenga que vender su cuerpo para que él le regale 500 pesos, que debe de utilizar ella para comprarse vestimentas, o para ir al salón, o para comer, o para llevárselo a su padre. Si llegamos a esos extremos como hasta ahora hemos estado llegando, la situación de nuestra sociedad cada vez más está enfrentando un perjurio, un problema social de grandes envergaduras. Mientras todo eso sucede, que Henchi ha descrito y que se está viviendo, no solo en Enriquillo, sale a relucir el estudio en ese municipio de Barahona, la zona de Enriquillo. Pero eso usted lo debe de extrapolar, que está sucediendo en todos los municipios de la República Dominicana, Así es. incluyendo el Distrito Nacional, Claro. nuestros barrios. Es una situación que no se quiere dar por sí, sino que existen razones y motivos que llevan a esa situación. La pobreza, la indigencia, pero sobre todo la indiferencia que muestran las autoridades y la propia sociedad. En los programas de televisión se resulta hasta difícil que este tipo de temas sean abordados en el tiempo que tiene un programa de televisión. Porque para muchos comunicadores y periodistas esto no representa dinero. Tocar esos temas es perder el tiempo, porque esos temas no lo pagan. Y cuando nosotros lo asumimos, al igual que los demás, no es porque no pagan. Pero el 90% de lo que hablan los periodistas y comunicadores son por paga. Yo no me siento mal con decirlo. Me siento mal con hacerlo, como lo hacen ellos. Por tanto, no me siento mal en decirlo y afirmarlo. Aquí en los medios de comunicación, la preocupación es quién va a ser el candidato y quién va a pagar. Y si es oportuno sentarme todos los días a decir que las primarias tienen que ser abiertas, o si es oportuno sentarme a decir que las primarias tienen que ser cerradas, porque es el tema que genera beneficios, aunque perjudique a la población. Pero ese tema de los haitianos, que quienes lo quieren tocar es para acusar a otros de xenófobos y
y de racistas, y que no ven la realidad social. Y en el caso de una preocupación tan grande como son los embarazos en adolescentes, causados por adultos, bandidos, sinvergüenzas, que compran la conciencia y el sexo de niñas, niños y adolescentes. Y que esa ley, que debió ser más rigurosa, no lo es. Y que la persecución a todas estas acciones vandálicas de prostituir a las niñas no es bien empleada en los pueblos, ni en las comunidades, por las autoridades que allí residen. No es verdad que en Enriquillo no se sabe cuáles son los adultos que están prostituyendo a las niñas y que le pagan para hacer sexo. No es verdad que no se sabe. Todo se sabe. ¿Y por qué no lo hacen preso? Tenemos que esperar el escándalo como pasó con Emily Peguero y con los monstruos de la familia Martínez, Marlon y Marlin. Tenemos que esperar eso. Tenemos que esperar que en el país mueran tantos niños como consecuencia de nacer sin condiciones, con madres adolescentes que mueren también por las mismas condiciones. Y la sociedad no asume eso como un reto y un gran problema social, que solamente aparezca en un periódico esas estadísticas y ya no más. Y que las estadísticas de los hospitales materno-infantil están llenas, alarmantes, del aumento constante de los embarazos en adolescentes y el alto riesgo que representa para una madre de 11, 12, 13 años. Y que cada vez aparece más en los periódicos que un padrastro viola a una niña de 11, 10 y 12 años. Y que todo sea como algo tan simple. Estamos acabando con nuestras niñas. ¿Cuánta indiferencia social? ¿Hasta cuándo asumiremos en los medios la responsabilidad social de cara a la verdad y a los problemas? ¿Cuándo será que lo vamos a asumir? ¿Cuándo será que nos vamos a convertir en los verdaderos voceros de defensa de la sociedad? No en bocinas pagadas con el robo y la corrupción pública y privada, y de la cual aparecen portentosamente nuestros colegas periodistas y comunicadores burlándose de esta sociedad y queriendo encubrir y queriendo tapar y queriendo confundir con la mentira y el engaño proveniente del pago que reciben. Una sociedad no se funda bajo esos cimientos. Nuestra sociedad va camino al fracaso. Y el fracaso no es de la sociedad, es de la irresponsabilidad de quienes tienen el deber y el derecho de hacer que las cosas sean diferentes. Así es, eso. En nuestro país todo el mundo sabe que los medios de comunicación ponen en boca de todo el mundo lo que decide asumir. Y ciertamente lo peligroso y lo penoso de eso es que un país con tantos medios de comunicación, tanta gente que incide en ellos, necesariamente tenga que los temas políticos ser los prioritarios y lo económico y lo social dejarlo de lado. El día que los medios de comunicación, sus agentes, los que participamos en ellos, tomemos casos como este que estamos planteando
para decir que ese es el tema que vamos a poner y dejar las primarias abiertas y cerradas y los problemas de Danilo y de Leonel y del PLD, aquí la situación va a tener que cambiar. Porque ciertamente aquí hay problemas que no se resuelven a muchas comunidades y a la sociedad en sentido general, porque no forma parte de la agenda prioritaria de los medios públicos de difusión. El día que se arme un escándalo en los medios públicos de difusión, diciéndole al gobierno, a las autoridades, a las ONG, de que hay que comenzar a trabajar ese problema, se va a comenzar a trabajar con él de la forma en que el pueblo dominicano entienda que hay que comenzar a trabajar y que el gobierno sepa que esa vulnerabilidad de nuestros niños y niñas hay que comenzar a trabajarlo con el objetivo de tener en el futuro una sociedad dominicana diferente, de que no tenga la venta del cuerpo como alternativa de vida necesariamente, que eso sea lo que la sociedad le ofrezca, que el Estado le ofrezca. El día que salga el boom, comiencen a hacerse los boom con todos esos temas, como se hace aquí con la política, la situación va a cambiar. La situación va a cambiar. Y eso tenemos que hacer. Por eso nosotros en este programa nos encargamos de eso. Los problemas sociales, los que nos afectan a todos, los que en un momento determinado puede uno ser víctima. Como se habla de la delincuencia, de la criminalidad, de los asaltos, de los robos. Y mucha gente se mete solamente en lo político y sin embargo son víctimas de los problemas sociales que ellos nunca quisieron tratar porque creen que a lo mejor que a ellos no les llegaría. ¿Cuánta gente que de los medios de comunicación no han sido asaltados? Hijos e hijas, esposos, ¿cuántos? Sin embargo, eso no forma parte de su agenda en sus temas en el momento. En el medio de comunicación, en el momento. Lo tratan solamente con ustedes, pero no son temas para tratarlo de una manera permanente y reclamando que las autoridades ejerzan su función en torno a ellos. Mira, gente. Pero así son las cosas del mundo. Mira, antes de irnos a la pausa, sí, yo quiero señalar algo de que hace alrededor de 2 meses yo vengo constantemente señalando que después que el ministro de Turismo, la alcaldía del Distrito Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de descongestionamiento de naves abandonadas en el río Sama, causante de contaminación y de todo, se asumió el derecho de salvar el río Sama y el río Isabela, que se unen. En estos días yo he estado pasando en Hablan los Municipios la condición en la que se encuentra el río Sama en el puente Francisco J. Peinado. Genchi, ese puente, mira para allá, está intransitable. No hay manera de que ni siquiera una yola pueda pasar. Mira, eso es el río. Eso que ustedes están viendo ahí no es un jardín botánico, no es un parque, un pulmón de la República Dominicana. Eso es el río Osama que tú estás viendo ahí, gente. Que no hay una gota de agua porque está tapado totalmente de esas plantas que abundan. Y que es responsabilidad de medio ambiente, de las alcaldías y de las Fuerzas Armadas de dejar transitable ese río que conecta con toda la capital. Y mira dónde está tapado. Y hubo una acción del ministro, y por eso llamo la atención al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que más nunca ha vuelto por el río Sama. Ni el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, ni el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco. Porque es la frontera entre el Distrito y Santo Domingo Norte. Es la frontera entre el Distrito y Santo Domingo Este. Y es la frontera entre el Distrito y Santo Domingo Oeste. Y entonces, eso que ustedes están viendo ahí, ayer mandamos nosotros de nuevo varias cámaras. Me informaron anoche que después de tantas llamadas que estoy haciendo en la televisión, y hoy lo estoy haciendo en el matutino, comenzaron supuestamente una barcaza a empezar a descongestionar ese río. Así es que los ríos mueren.
Pero nadie se preocupa por eso, Henchi. Por ahí transitan de todo, periodistas, funcionarios, diputados, alcaldes. El presidente de la Cámara de Diputados es de Santo Domingo Norte. Rubén Maldonado a lo mejor tiene tiempo que no va a Santo Domingo Norte y no puede percatarse de que allí está la condición del río. Y el alcalde, René Polanco, a lo mejor no vive allá y se va por otro lado y no lo ve. Y así los demás diputados. La senadora de la provincia, Cristina Lizardo, a lo mejor no transita, hace años o meses que no pasa por la entrada de Santo Domingo Norte y no se puede percatar de cómo en una época donde estamos salvando los ríos, Henchi, estamos tratando de hacer que muera uno de nuestros principales ríos, dos a la vez. Sí, así es. Isabela y Osama. Y Osama. Entonces, si yo te enseño esa foto, esa que vimos ahí, esa imagen, y tú le dices a cualquier persona, dime dónde es eso en la República Dominicana, tú te vas a imaginar que te van a hablar de un bosque. Lo que menos pueden pensar que es un río. Que eso es un río. Lo que menos pueden pensar es que es un río. Que eso es un río. No. Eso no puede ser. Eso no tiene cara de río por ningún lado. No, de ninguna manera. Y el cauce hay que protegerlo siempre. Pero ven acá. Los cauces hay que protegerlo porque es por donde se conduce. Es por donde se conduce. Por ahí no puede pasar ni una bicicleta. No. Cualquiera pisa y se confunde. Sí. Se fue. No, y cualquiera. Pero yo creí. Yo creía que eso no era agua. Bueno, ciertamente. Señores, vamos a pasar un cambio ahora con las noticias para seguir avanzando con este programa, el matutino, primera hora, por el canal 22 y el 52 de la República Dominicana y este canal Teleimpacto.